Cuando tenía 12 años, un conductor borracho me tiró de la bicicleta. Me partí la cabeza y me rompí casi todos los huesos del cuerpo. Durante 4 días estuve entre la vida y la muerte. Mis padres se despidieron e incluso eligieron mi canción fúnebre. Me tomaron de la mano y me dijeron que los sentían por cada discusión tonta, pero yo ya no estaba allí, estaba en otro lugar. Yo estaba en el medio. Estaba conectada a la habitación del hospital solo por un pequeño hilo deshilachado que amenazaba con romperse con cada minuto que pasaba. Podía escuchar sus voces, pero solo débilmente, no es que fueran un consuelo de todos modos, no había nada parecido al consuelo donde yo estaba. Estaba increíblemente oscuro en ese medio, y hacía tanto frío que podía sentir el frío en la médula de tus huesos. No puedo recordar exactamente cómo se ve ese lugar extrañamente vacío. De mi memoria cada vez más débil, lo recuerdo como una masa informe, húmeda, goteando, nada. No había izquierda ni derecha, ni arriba ni abajo. Flotabas como una cometa en el viento con solo esa pequeña cuerda sujetándote. Sentí que estuve allí durante años. El tiempo parecía alargarse allí. Finalmente, las voces de mi familia se desvanecieron en la nada y todo lo que podía escuchar era el ruido ensordecedor del silencio. Fue entonces cuando lo escuché. Ulku, Amru, repetía una y otra vez. Su voz era tranquilizadoramente uniforme. Ahora transcribo la frase con exactitud, aunque a mis oídos jóvenes e incultos les sonaba como un revoltijo de vocales desparejas. Recién en mi adultez descubrí que la voz en la que me hablaba era acadio antiguo. Traducido significaba, mi hijo está perdido. Luego me desperté. Entrecerré los ojos por las brillantes luces del hospital y las lágrimas de mi madre formaron un charco en mi cara. No recuerdo mucho más de lo que pasó después, pero mi madre dice que seguí diciendo él es real una y otra vez. Por eso sé que hay un Dios. Él me habló, yo caminé por su reino y luego regresé. Casi 8 años después, cuando tomé asiento el primer día de mi carrera de estudios religiosos, tal vez era el único en esa sala de conferencias que sabía con absoluta certeza que había un Dios. ¿Era el Dios cristiano? ¿El islámico? Tal vez nadie lo haya entendido bien, pero existía. Era real. Yo lo sabía. Pasé 4 años estudiando religión y no aprendí nada más importante que lo que descubrí cuando tenía 12 años. Tengo algunas dudas sobre el título de tu tesis, Jeremy. Probar que Dios es real, es imposible de probar. No exigiríamos fe si existiera una carga de prueba, me dijo el profesor Alcott mientras revisaba mi investigación. Las anécdotas personales tampoco son un tema suficiente para basar una tesis completa. Estoy comprometido con este trabajo de investigación, profesor, sé con certeza que hay un Dios y me gustaría tener la oportunidad de dejar esto en claro para todos, dije. La próxima semana, señor, tendré más que anécdotas. Deme una oportunidad. No soy de los que reprimen la innovación académica, si quieres darle una oportunidad a este tema, entonces no me interpondré en tu camino. Eres un estudiante muy prometedor, Jeremy, simplemente no quiero que desperdicies tu talento, dijo, luciendo insatisfecho. Salí de la oficina de Alcott con una tarea aparentemente imposible. Durante siglos, la gente ha estado buscando pruebas científicas en un poder superior y hasta ahora todo ha fallado. Todo lo que tenía era mi propia experiencia, necesitaba más. Garabateé en mi cuaderno las 2 características más urgentes de un Dios con un rompecabezas frunciendo el ceño. Él está en todas partes. No se le puede ver. Estaba acostada en mi cama, en mi sucio y pequeño apartamento de estudiante, cuando tuve mi epifanía. El moho. Me había seguido toda mi vida. En cada habitación en la que dormía, se enroscaba en un rincón, una horrible masa negra de zarcillos que se extendían. Me observaba, me acechaba. Estaba en el mismo aire que respiraba. Soy real, me decía una y otra vez, estoy aquí mismo. Lo había estado blanqueando todos estos años, ahogándolo en productos químicos. El moho, al igual que los hongos y otras setas, viaja en esporas, invisibles para el ojo humano. Se dice que hay esporas de hongos en cada bocanada de aire que respiramos. Crecen solo en condiciones en las que prosperan, en la humedad de una casa destartalada o en la tierra al pie de un árbol marchito. Tenía demasiado sentido, ¿cómo podía estar en todas partes al mismo tiempo? Y con eso tenía un nuevo título para mi tesis. Probar que Dios es real. La evidencia micológica. Alcott estaba desconcertado, pero satisfecho al menos de que le esperaba una lectura interesante. No era micóloga cuando comencé mi tesis, pero sí lo era al final de mis estudios. Los hongos no necesitan luz para crecer. De hecho, hay algunas fuentes que sugieren que prosperan en la oscuridad. Todo lo que necesitan es humedad. El espacio intermedio en el que me había movido cuando era niña era muy húmedo y mojado. Con cada nueva información sobre la micología, el rompecabezas que había estado resolviendo durante toda mi vida se volvía cada vez más claro. Todo tenía mucho sentido.
Hay algunas sugerencias de científicos creíbles de que el consumo de hongos psilocibios había ayudado a la evolución del Homo erectus al Homo sapiens. Ya entonces nos había dado un empujoncito. Por no hablar de las innumerables civilizaciones antiguas que afirmaban comunicarse con los dioses mediante la quema y el consumo de tés hechos con diversos hongos. Necesitaba más, las coincidencias y las anécdotas se resuelven con mucha facilidad. Armado con un pequeño bisturí y un frasco de vidrio, raspé un poco de moho de mi pared. Agregué un poco de agua y lo sellé. Cultivar hongos es sumamente simple, como todos los consumidores de drogas recreativas y micólogos en ciernes saben. Dame una señal, le dije. Por favor. Lo dejé sobre mi escritorio y dejé que se pudriera, y así fue. Creció y creció hasta que casi todo el frasco estaba negro. Realmente no sé cuál era mi plan para mi pequeño experimento con el frasco de conservas, ciertamente no esperaba lo que sucedió. Amigo, esa mierda es asquerosa. Mírala a la basura. Un día, mi compañero de habitación señaló mi escritorio mientras asomaba la cabeza por mi habitación. Casi me había olvidado de eso. Miré lo que estaba mirando y sentí que se me paraba el corazón. El frasco de conservas estaba destrozado. Pequeños trozos de vidrio afilados se entremezclaban con un espeso moho parecido al musgo que ahora se extendía por todo mi escritorio. No había sido así por la mañana, tenía que haber sucedido recientemente, tal vez incluso en las últimas horas que había estado durmiendo la siesta. Consideré brevemente limpiarlo con un paño, pero no pude. Era Dios, no podía limpiar a Dios. Así que lo dejé allí y anoté su crecimiento en mi cuaderno. Hasta que un día volví de mis clases matutinas y vi algo inquietante. Había crecido desde la mesa. Sus horribles zarcillos se extendían hacia el aire vacío. Si entrecerrabas los ojos parecía una mano, por muy deforme y extraña que fuera. Empecé a pasar las noches en la biblioteca porque me ponía muy nerviosa. Entonces, una mañana, desapareció. El moho había desaparecido, como si nunca hubiera estado allí antes. Todos tenemos un lado animal, del que no nos damos cuenta hasta que se activa. Lo sentí entonces, una sensación abrumadora de terror que fue aumentando hasta llegar a un punto culminante en el que el mero hecho de pronunciar un silencio sonaba en mis oídos como una alarma. Debería haberlo escuchado, pero era Dios, y Dios tenía un plan. Esa noche me fui a la cama con esa sensación todavía tirando de mí. No me fue fácil dormir, de hecho no me llegó en absoluto. Entrecerré los ojos por el cansancio, mi habitación estaba casi a oscuras salvo por la pequeña cantidad de luz que provenía de la pantalla de mi teléfono. Al principio pensé que era la silueta de una chaqueta. Lo miré fijamente, tratando de discernir alguna familiaridad en su forma. Me quedé mirando durante lo que parecieron horas. Sentí que me observaban, que no estaba sola. Entonces llegó. Solo un pequeño espasmo. Mi dedo bailó sobre el botón de la linterna de mi teléfono, pero había un consuelo en no ver, en la neblina oscura todavía había una posibilidad de que fuera mi chaqueta o una sombra extraña. Si unus extisat, sic facit alterum. La forma dijo con una voz inhumana que me llenó de una abrumadora cantidad de miedo. Esto no era lo que había sentido cuando era niña, la voz de Dios era tranquilizadora, no, incorrecta. Encendí la luz. Todas las películas de terror que había visto me decían que cuando enciendes la luz, las cosas horribles simplemente desaparecen. Es una mentira, un viejo y cansado cliché. Iluminada por la luz de la antorcha, aquella masa negra de moho pegajoso y espantoso se alzaba sobre sus patas traseras y me miraba, aunque no tenía ojos, sino agujeros vacíos. Inclinó la cabeza, como un perro que intenta comprender que la bolsa de golosinas tenía un fin. Dio unos pasos hacia mí, como si acabara de aprender a caminar, y lo dijo de nuevo, esta vez dirigido a mi alma. Si unus extisat, sic facit alterum, repitió y luego, con movimientos extraños, salió de mi puerta. Oí el ruido sordo que hacía al bajar por la escalera y, con cada terrible pisada que daba en mis escalones, sentí como si me estuvieran disparando. Esta vez sabía las palabras, mientras que el dios acadio que me había hablado en mi juventud se me había escapado, esta vez no. Mi escuela secundaria tenía un departamento de latín bastante impresionante y yo lo hablaba con fluidez. Si uno existe, entonces también existe el otro. Eso es lo que decía. Es una expresión sencilla que me persigue hasta el día de hoy. Lo escribí todo. Entregué mi tesis con un gran peso sobre mis hombros. Alcott me ofreció una plaza en su programa de doctorado, pero la rechacé y se despidió de mí con una mirada extraña en los ojos. No me creyó, pero al menos creyó que yo sí. Eso es la fe. Él está ahí afuera, en alguna parte. El otro. Al buscar a Dios lo había liberado y ahora camina con esas piernas inestables. Tal vez sea ese montón de ropa de formas extrañas en la esquina de tu habitación oscura, o la sombra extraña que se mueve ligeramente desafinada con la tuya, tal vez sea todas esas cosas y nada. Si una existe, también existe la otra. Nuestro mundo se basa en ese equilibrio incierto.
Solo me hubiera gustado conocer a una sola.